Hoy vamos a ver el análisis de circuitos de corriente alterna en estado estacionario, y la primera técnica que vamos a utilizar es la técnica de nodos. Para ello pues tenemos este planteamiento donde nos pide que encontremos Ix de esta figura. En esta figura pues tenemos una fuente de voltaje, una resistencia, dos bobinas, el capacitor y una fuente de corriente independiente. Lo primero que vamos a hacer es convertir al dominio del tiempo, al dominio de la frecuencia. Si se fijan, aquí tenemos 20 coseno de 4t, esto nos genera un fasor de 20 con ángulo de 0 grados y conocemos nuestra frecuencia angular de 4 radianes sobre segundo. El valor de la bobina en función de la frecuencia se da como J4, que va a ser estos 4 radianes por el valor de un Henry, 4 por 1, 4. Igual para esta bobina sería esta misma fórmula, que sería 4 por 0.5 Henry, y nos va a generar J2. Para el capacitor, la fórmula es 1 sobre J omega C, que sería representada de esta manera, sería 4 radianes por 0.1, el inverso, y obtenemos menos J2.5. Ahora vamos a convertir este mismo circuito a un circuito en dominio de la frecuencia, y vemos cómo se relaciona en esta figura. Ya tenemos los mismos elementos, un Henry J4, 0. Henry J2, y el capacitor 0.1 expresado como menos J2.5. Nosotros vamos a resolver por nodos. El primer nodo pues va a aplicar sobre este punto. En este punto pues tenemos de este lado que hay 20 volts que se aplican, y luego vamos a tener un voltaje que está en este punto y otro voltaje entre este nodo y el siguiente nodo, expresado de la siguiente manera. Entonces el voltaje que existe en esta parte del nodo es 20 menos V1 sobre 10 ohms. En este punto sería V1 sobre menos J2.5, y en este otro nodo sería V1 menos V2 sobre J4. Quedamos que esto se expresa en función de las corrientes. Corrientes que entran es esta, es igual a las corrientes que salen, sería Ix y esta corriente. Resolviendo este sistema nos va a generar esta ecuación, y ya tendríamos el valor de V1 y el valor de V2 expresados en dominio de la frecuencia. Vamos a aplicar el mismo análisis de nodos para el nodo 2, que sería en este caso V2. Aquí entra 2Ix, entra esta corriente y sale esta corriente. 2Ix pasa tal cual porque depende de este punto. Esto ya lo hemos determinado, sería voltaje 1 menos voltaje 2 sobre J4, y finalmente tenemos voltaje 2 sobre J2. Como 2Ix depende de este valor y ya lo conocemos, sustituimos esto en este punto y va a quedar representado de la siguiente manera. El 2 que multiplica V1, 2V1, y resolviendo este sistema de ecuaciones nos genera esta ecuación. Ya tenemos nuestra ecuación 1, nuestra ecuación 2, hay que solucionarla. Podemos expresarlo mediante varias formas de resolución de ecuaciones. Entonces vamos a poner el primer valor arriba, 1 más J1.5, V2 J2.5 igual a 20. En la parte inferior 11, 15 en el V2 y tendríamos igual a 0. Entonces, resolviendo este sistema de ecuaciones, lo podemos resolver por determinantes. Se multiplica este por este por este. La parte imaginaria es la única que se resta en este punto, 1.5 por 15 menos 11 por 2.5, y obtenemos 15 menos J5. El siguiente determinante va a ser esta columna con esta columna, y obtenemos 20 por 15, 300, 0 por J2.5 se hace 0. El siguiente determinante va a consistir en eliminar esta columna, y ya nada más nos va a quedar esta columna, la primera, con la tercera columna. Y esta parte se elimina, 11 por 20, 220. Recuerden que es esta columna menos esta columna, por eso tiene el signo negativo. Ahora, para encontrar el valor de V1 vamos a dividir delta 1 sobre delta, y para V2 delta 2 sobre delta, y quedaría expresado de esta manera. Ya tenemos nuestros dos voltajes. Esos dos voltajes es el voltaje de este nodo y el voltaje de este nodo. Nuestro planteamiento indica que tenemos que encontrar Ix. Ix la vamos a conocer a partir de que ya tenemos el voltaje conocido, que es V1,
sobre menos J 2.5. Quedaría representado de esta manera, sustituyendo ambos valores. Este lo convertimos a polar y quedaría expresado de esta manera. Por lo tanto, nuestra corriente es 7.54 con ángulo de 108.4. Recuerden que teníamos la frecuencia angular de 4 radianes, lo convertimos al dominio del tiempo y quedaría 7.59 coseno de, abrimos paréntesis, 4t más 108.4 amperes. Y eso sería todo por hoy.